Continuamos en Forinvest 2020 y hablamos con Isabel Jiménez, que es directora general de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros. Isabel, bienvenida, un año más. Muy buenos días. Un año más colaborando con Forinvest. Encantados desde el principio apoyando este certamen valenciano que ya es una referencia en toda España. Sí, ¿no? Y ya 13 ediciones, 12 más 1 ediciones, un comité organizador proactivo y un equipo de trabajo con Alejandro Ortolá, con Alejandro Roda, que son una maravilla. Y la verdad es que, bueno, pues mayor número de stands, mayor número de ponentes y luego, bueno, pues también temas de interés que los mercados cada año cambian. ¿Cuál es la aportación de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros a esta edición, a esta presente edición? Pues una orientación de finanzas sostenibles, ya lo comentó ayer Ignacio Sánchez Galán en la ponencia de la Noche de las Finanzas, formación en temas de ISR, la orientación medioambiental, la orientación de gobernanza, la orientación social y también el tema de las megatendencias, los fondos temáticos. Esta mañana hemos estado en una mesa redonda con gestoras con temas de muchísimo interés porque son inversiones refugio, sobre todo ante circunstancias un poco complejas. ¿La Agenda 2030 y los ODS van a marcar las finanzas? Totalmente. Tenemos que tener en cuenta que los cambios en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de consumir, en nuestra forma de comunicarnos, son megatendencias, no son modas que vienen y van. Y esas megatendencias hacen que sea coherente y sea lógico que también cambie nuestra forma de invertir, que incorporemos esos cambios a la inversión. Y los ODS están ahí, no solo hay una agenda, sino que hay un compromiso regulatorio, hay un compromiso gubernamental y las propias empresas privadas ya están incorporando esos ODS porque si no, o pierden clientes o los proveedores no son lo buenos que deberían ser y luego además está el rendimiento de cuentas, la gobernanza, esas memorias de responsabilidad social en las que están los ODS, que las cuentas a la comunidad, las cuentas a los medios, las cuentas a los inversores y que si tu empresa no lo tiene, tú no eres competitivo. Esto en cuanto a ese mundo global en el que nos movemos, pero ¿cómo está el mundo de las finanzas en una situación internacional como con un Brexit que ya es realidad, las siempre tormentosas, aunque parece que se hayan calmado, relaciones Estados Unidos-China, el problema sirio, una situación no menos convulsa que otras veces, pero sí que está marcando la agenda y que nos toca más de cerca como puede ser el Brexit. ¿Cómo afecta esto a los mercados financieros? Bueno, podemos mirar hacia 2019. 2019 también tuvo Brexit, también tuvo guerra comercial, tuvo diferentes conflictos y realmente fue un año maravilloso para las finanzas, el 2019, bien para la renta variable y bien para la renta fija. ¿Cómo ha empezado 2020? Pues 2020 a lo mejor estábamos en un momento de agotamiento de los mercados, en un momento de mayor incertidumbre, el miedo es libre y los shocks externos, ya sea el coronavirus, ya sea el Brexit o cualquier otro shock externo, los últimos años desafortunadamente ha marcado más la incertidumbre política que la propia coyuntura de los mercados. A pesar de haber buenas noticias, por ejemplo, ayer tuvimos a Iberdrola, ha presentado unos resultados maravillosos, mejor que los de toda su historia. Tiene una orientación medioambiental, una orientación responsable, pero estamos en un momento de bajada de las bolsas, o de ajuste, mejor dicho, y entonces, bueno, pues lo que decimos siempre, tener un buen asesor y invertir con cautela, es decir, lo peor que podemos hacer es vender cuando los mercados están bajando. Ahora hablemos de la Fundación de Estudios Bursátiles y a una entidad señera en la ciudad de Valencia. ¿Cuál es el calendario de actividades que tiene para el 2020 y cuáles son las líneas de trabajo y los proyectos que está desarrollando en este momento? Pues el calendario de la Fundación, este año cumplimos 30 años, es nuestro cumpleaños y lo estamos celebrando el stand con todos los stakeholders de la Fundación, inversores, patronos, socios, entidades colaboradoras, parte de nuestro equipo docente, alumnos y la verdad es que son 30 años de actividad. Tenemos el máster de finanzas, el máster jurídico, la orientación de finanzas responsables que estábamos comentando hace un momento,
Y luego además tenemos un calendario de actividades extraordinarias por el 30 aniversario. Conferencias de líderes internacionales, de finanzas, va a venir Emilio Ontiveros en abril, en mayo vienen especialistas en LATAM para ver las inversiones en Latinoamérica, en junio vamos a tener una ponencia de retos de innovación y para acabar tenemos el último trimestre del año uno de los mayores especialistas mundiales de pensiones que está trabajando en la OCDE pero que es de la Comunidad Valenciana y que va a tener el honor de cerrar el ciclo de conferencias. Pues fenomenal, estamos ahí. Isabel Jiménez, directora general de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros. Como siempre, un placer y felicidades por ese 30 aniversario. Y bueno, y nos vemos el año que viene en ForInvest. Claro que sí, felicitaros a vosotros por la cobertura de ForInvest y la consolidación de un certamen cada vez más internacional, más inclusivo y más sostenible.